Esposa, infidelidad y divorcio. Conocí a mi esposa separada en 2016 cuando todavía estaba saliendo con su ex. Coqueteamos mucho, pero no pasó nada ya que ella estaba en una relación. Cuando se convirtió en soltera a principios de 2017, nos encontramos en un bar y nos llevamos bien desde allí. Fuimos exclusivos en unas pocas semanas. Ella estaba en la escuela de medicina cuando empezamos a salir. Durante su último año, básicamente vivió en mi departamento. Una vez que comenzó la residencia a unas pocas horas de distancia, la visitaba todos los fines de semana y finalmente me mudé con ella en enero de 2019. Le propuse matrimonio a fines de 2020. Tuvo muy pocos problemas, si es que hubo alguno, antes de principios de 2022, cuando la planificación de la boda estaba en pleno apogeo. Habíamos aplazado la fecha de nuestra boda para permitirle a ella terminar la residencia y para que yo completara la escuela de enfermería, sin ningún estrés adicional. Las cosas empezaron a cambiar realmente en la primavera del 22. No me gusta ser el centro de atención, así que los componentes de la boda me estaban dando ansiedad. Mi futura ex era todo lo contrario, y ella dijo que mi ansiedad le dio ansiedad y le impidió esperar nuestra boda. Nos mudamos en junio del 22 por su beca. Parecía tener un gran cambio de personalidad después de esto. Obtuvo un aumento de estatus y salario, una gran oficina, etc. Todavía era un CNA que terminaba mis clases de enfermería de forma remota y estudiaba para mi NCLEX. Nos casamos en septiembre e inmediatamente abandonó el control de la natalidad para que pudiéramos tener un hijo este año. Aprobé la junta de enfermería un mes después. Aquí es donde las cosas realmente se deterioraron. Mi hospital me dejó ir una semana antes de mis exámenes sabiendo que probablemente dejaría de fumar una vez que aprobara los exámenes. Aunque soy enfermero, luché por encontrar trabajo porque vivíamos en un área predominantemente de habla hispana y no sé nada de español. Esto me puso en una depresión. Ahora estaba desempleado y lejos de amigos y familiares después de mudarme por su carrera. Dejé de hacer cosas con mi esposa, no del todo, pero no tanto como antes. Estaba fuera para ver a su familia en febrero, y mientras estaba fuera me llamó para decirme lo infeliz que estaba y lo sola que la había hecho sentir, que me sentía más como un compañero de cuarto. Esto me golpeó duro porque la amaba tanto y me hizo como un pedazo de mierda tan negligente. Cuando llegó a casa hice todo lo que pude para hacerla feliz. Había encontrado un trabajo en este punto, pero cada vez que ambos teníamos tiempo libre buscaba actividades para hacer juntos. También habíamos comenzado consejería de parejas, a sugerencia de ella. Sin embargo, después de varias semanas sentí que nada de lo que estaba haciendo ninguna diferencia. Surgen dos grandes banderas rojas, pegajosidad a su teléfono y ella volvió a tomar control de la natalidad. Me desperté antes que ella una mañana y revisé su teléfono. Efectivamente, encontré lo que esperaba. Ella había estado enviando mensajes de texto a un compañero de trabajo. Muchas conversaciones muy íntimas, fotos de desnudos, planificación de reuniones, inventar mentiras para contarme a mí y a la novia de Ab. Inmediatamente la desperté con un ¿qué diablos es esto? Y luego más o me volví nuclear con ella durante una hora. También envié a Ab un aluvión de mensajes de texto amenazantes, lo que la molestó mucho, ya que admitió que había desarrollado sentimientos por él. Me calmé y hablamos sobre trabajar en cosas, y que deberíamos mantener esto para nosotros. Estuve de acuerdo con esto, pero después de un par de horas me quebré y le conté todo a mi hermano, mi confidente más cercano. Él ya sabía que ella no estaba contenta antes de que yo descubriera la aventura y me estaba ayudando a encontrar maneras de mejorar nuestra relación. Podía sentirlo hirviendo en el otro extremo. Me dijo esto: tienes que largarte de ahí, volaré y te ayudaré a empacar, pero debes deshacerte de ella lo antes posible. Inicialmente no quería hacerlo, pero al ver lo molesta que estaba por mis amenazas a Ab, se lo tomó muy personalmente, y lo angustiada que estaba porque le dijera a mi hermano, acepté irme. Acordamos continuar con el asesoramiento matrimonial de forma remota mientras ella terminaba su beca. Volví a vivir con mis padres y comencé a trabajar de inmediato. El asesoramiento matrimonial continuó durante varias semanas hasta que quedó claro que ella solo me estaba engañando. Me dijo que estaba teniendo problemas para superar las cosas que le dije después de mi descubrimiento. Le dije que estaba harto de su mierda, y luego dijo que iba a archivar. Cumplió su palabra.
Unas semanas más tarde, un compañero de trabajo suyo se acercó a mí para decirme que estaba abiertamente con App en el trabajo, lo que significa que el asunto solo siguió acelerándose después de que me fui. Al mismo tiempo, también fingía que todavía vivía con ella, felizmente casado y todo, por lo que todos sus compañeros de trabajo pensaron que yo estaba al margen de su infidelidad. Todavía estoy muy desconsolado por todo esto. La adoré y la amé durante años, teníamos una vida planeada y recién estábamos comenzando con todo, solo para que ella lo hiciera estallar porque estuve deprimida durante un par de meses. He estado saliendo con un par de chicas, pero no me satisface en absoluto. Siento que hay un vacío en mi vida ahora. Solo tengo 33 años, pero odio tener que reconstruir mi vida. De todos modos, esa es mi historia. Ex infiel regresa después de que me mudé y formé una familia. Mi ex apareció 2 años y medio después y expresó su corazón sobre cómo se equivocó al abandonar nuestra relación. Te y yo salimos durante 6 meses y fue increíble hasta que no lo fue. Ella pidió un rompí y no di ningún razonamiento, así que decidí romper por completo con ella. Continuamos hablando y surgió el COVID y no pudimos vernos debido a que los familiares cercanos estaban enfermos. Pasó el tiempo y nuestras conversaciones se desvanecieron. Finalmente ella siguió adelante, así que yo también lo hice. Avance rápido 2 años y medio y ella me contacta para explicarme todo. Pero el giro es que tengo una nueva novia y un hijo. Siempre me he sentido tan conectado con T. Así que ella se culpa por cómo terminaron las cosas y la vierte. Corazón porque soy un buen hombre y el uno para ella se sintió tan satisfactorio, sentí que hice todo lo que se suponía que debía hacer en una relación y ella lo confiaría de acuerdo en verla cada vez que estuviera en el área. Sé que fue una decisión horrible, pero sentí que lo que teníamos estaba inconcluso y lo entretuve. Te admitió que me había devuelto. En su vida, incluso expresó que haría poli solo para poder estar conmigo, ya que soy el tercer padre de mi hijo. Se entera al revisar mi teléfono y ella y yo nos separamos. No quería ser parte de ninguna relación poliamorosa. Mientras nos separamos hacemos todo lo que tenemos que hacer como padres para nuestro hijo. Está tratando de volver a ponerme en la misma página y mostrando que me quiere de vuelta incluso después de que la engañe. Después de un mes, la comunicación entre T y yo se ralentiza. Estaba dividido entre 2 personas por las que tengo sentimientos. Decidí intentarlo con D nuevamente y mejorar todo. Eliminé a T por completo y volví a la realidad. Ven a descubrir que D entretuvo a otro hombre mientras todo esto sucedía. Entiendo que debido a mi decisión esto requirió jugar. Llegamos a un acuerdo para estar juntos y cortar los lazos con T y su amiga. Me dijo que me fue infiel, y me fui del país antes de entender. Así que esto es alrededor de 9 meses en el pasado en este punto. Estoy a punto de irme al extranjero en busca de un tipo de trabajo de ensueño a que mi ahora ex y yo hemos acordado que iré durante 2 años durante los cuales, por contrato, pasaré aproximadamente la mitad del tiempo en casa con ella. Llevamos 3 años juntos. En ese momento estoy en una situación bastante mala por problemas financieros, mucha presión porque estoy a punto de graduarme, muchas peleas con mi ex, etc. Luego, aproximadamente una semana antes de mi vuelo, me dice que se enamoró de otro chico. Él le pone apodos lindos, enviaron mensajes de texto y ella le dijo que estaba enamorada de él y que él no sabía que tenía novio. Básicamente, ella estaba haciendo todo esto delante de mis narices, mientras estábamos en la misma habitación trabajando y jugando videojuegos. A veces pedíamos la habitación para nosotros y, especialmente en esa época, lo hacía mucho y de alguna manera me di cuenta de que algo andaba mal y, sinceramente, había muchos más signos obvios, algunos de los cuales incluso ella misma me dijo, pero por alguna razón nunca lo vi venir. Este proceso fue increíblemente doloroso para mí porque ella me dice esas cosas y al principio dice que quiere mantener la relación, pero poco a poco supongo que ella misma se dio cuenta su actitud cambia. Primero empieza a querer seguir siendo amiga del chico con la que me engañó, luego siente la necesidad de un descanso, y en algún momento siente la necesidad de decirme que para ella un descanso significa explorar cosas con otras personas. Durante ese tiempo tuvimos que quedarnos en el mismo apartamento, y me voy al extranjero en una semana. En ese momento no entendía nada de lo que estaba pasando. Tenía un amigo con el que podía hablar, y les conté lo que pasó,
y básicamente les pedí que me dijeran que tenía que irme lo antes posible. Para mí no había manera de permanecer en la relación, durante eso también resultó que ella me engañaba básicamente todo el tiempo, y quedarse habría significado no poder tomar el trabajo soñado. De todos modos, me voy antes de que realmente entendiera lo que pasó, y sin hablar o pensar mucho en ello. Como probablemente puedas imaginar, los próximos meses en un nuevo país donde sé que nadie, es increíblemente duro y dudo mucho de mi decisión y a menudo, me pregunto si tuve la culpa, esfuerzo en la relación y empiezo a tener mis propias dudas que no podía comunicar. Pero independientemente de si estaba viendo a alguien más, realmente solo necesitaba romper. Inmediatamente después de la ruptura, la elimino de Discord y Steam, donde ha estado saliendo con el chico. Alrededor de mi cumpleaños también la bloqueé en las redes durante una semana, pero ella nunca envió mensajes de texto a ningún lado. Fue mi primera ruptura, así que no sé cómo suele ser, pero a veces se siente tan mal que ya no hay contacto. Las únicas cosas eran su estado de algunas canciones de amor melancólicas, pero no me envió mensajes directos. Y luego, después de un par de meses, me eliminó o bloqueó en WhatsApp. No estoy seguro de si me falta el cierre de cuando rompí en una oración porque no entendí lo que estaba sucediendo, y si debería intentar enviar un mensaje de texto nuevamente. E incluso llegaría a ella, ¿le importaría? ¿También qué digo? Sobre todo quiero decirle que se vaya a la mierda, pero, ¿podríamos seguir en contacto, tal vez incluso como amigos? No estoy seguro de por qué todo esto todavía está en mi cabeza, pero todos mis amigos están hartos de escuchar sobre esto, y espero que alguien aquí haya tenido experiencias similares o pueda ayudar. Realmente quiero creerle a mi esposa que no fue infiel. Mi esposa, 35 y yo 38, estamos casados desde 2006. Hemos pasado por muchas cosas juntos, desde estar lejos durante varios años hasta tener unos hijos maravillosos. Soy una persona muy introvertida y mi esposa es bastante extrovertida. Ella es el tipo de persona que puede hacer amigos donde quiera que vaya. Ambos somos atractivos y estamos en buena forma. Hace poco más de un año, mi esposa fue a ver una banda local, una persona con la que se graduó con un grupo de amigas, yo no fui. Resulta que una gran parte de su clase también estaba allí viendo la banda. Hubo mucho tiempo para pasar el rato, charlar y simplemente ponerse al día. Su exnovio de la secundaria también estaba allí. Ella llegó a casa alrededor de la 1 a.m., con su amiga, y todo parecía ser bastante normal. Al día siguiente, ella estaba un poco distante y tuvimos una pequeña discusión por algo pequeño, pero terminó poco después. Avancé rápido varios meses y me di cuenta de que había agregado al exnovio a sus amigos de Facebook. Sé que esto no debería ser un gran problema, pero el ex ha sido un problema recurrente en nuestra relación desde el principio. Nunca me gustó este hombre, y sé que cuando empezamos a salir, él intentó ligar con ella pero fracasó. Me enfrenté a mi esposa sobre esto, y ella dijo que no era nada y que lo eliminaría si era tan importante. Le pregunté si habían estado hablando y me dijo que no. Mi curiosidad terminó por sacar lo mejor de mí y miré nuestros registros telefónicos de la noche del concierto y, para mi sorpresa, ella le había enviado un mensaje de texto cuando estaba de camino a casa. Solo hubo un mensaje de texto y, según los registros telefónicos, no respondió. Estaba furioso y la confronté al respecto. Al principio mintió hasta que le mostré los registros. Luego me dijo que se había emborrachado mucho, y simplemente le envió un mensaje de texto para preguntarle si estaba bien, y él nunca respondió. Cuando le pregunté cómo obtuvo su número de teléfono, me dijo que le había preguntado cómo era su hermano y luego cambió su respuesta para buscarlo en Facebook. Le dije que no le creía y que creo que envió su nombre de usuario de Snapchat para hablar más con él. Le pedí que mirara su teléfono y ella me dejó, pero me quitó el teléfono después de unos minutos. Después de una pelea masiva en la que me fui por unos días, nos reconciliamos un poco. Le dije que quería que borrara Snapchat de su teléfono y ella estuvo de acuerdo, o eso pensé. Ven a averiguarlo, ella reactivó su cuenta a los pocos días y se dio otra pelea. Accedió a eliminarlo, y pensé que eso era todo, pero no fue así, reactivó su cuenta nuevamente.
Cuando le pregunté si tenía Snapchat, todavía mintió y dijo que no, luego le dije que sabía que sí porque vi el correo electrónico de activación. Ella me dijo que lo hizo, pero solo para hablar con su hermana sobre mí porque sentía que no tenía privacidad. Se negó a dejarme verlo y llamó a su hermana, quien luego inició sesión y eliminó su Snapchat. Hemos tenido múltiples peleas masivas sobre estos eventos. Ella reconoce lo mal que se ve, pero me asegura que no estaba pasando nada malo y que no estaban hablando. Ha pasado más de un año desde que sucedió todo. No tengo ninguna otra prueba fuera de lo que enumeré aquí. En el fondo, siento que sé la verdad, pero ella lo niega rotundamente. Ella dice que lo siente y yo le creo en eso, pero no puedo quitármelo de encima, y mi ira brota de vez en cuando y me envía por un camino oscuro. Sé que todos me dirán que está claro lo que estaba haciendo, y que debería dejarla, y soy un beta yada yada. Me cuesta mucho desmantelar nuestra familia y nuestra vida cuando no tengo pruebas o pruebas reales. La amo y tengo muchas ganas de creerle, pero también me está volviendo loco sentir que hay mucho más en esto de lo que ella jamás me dirá.